compañía y bueno, él es uno de los más grandes líderes de África, así que mientras nos alistamos para iniciar nuestra conferencia, simplemente vamos a saludar a todas las personas que se están conectando. Tenemos gente conectada desde Houston, tenemos gente conectada desde Arizona, tenemos gente conectada desde Costa Rica, gente desde Playa Negra, Santa Cruz, Costa Rica también, Cartago, Costa Rica, Colombia, hello Dallas, Texas, hello Houston, Texas, hello Playa Negra, Costa Rica. So many people, we have people, let me see, we got people from London, hello Ana Ruiz from London. We have people, let me check on that chat list. We have people from Mexico, hello Mexico. We have people from Honduras, hello Honduras. Hello Florida, we have people from Florida in the house, hello. More people from Dallas, Texas. We got people from El Salvador, hello. We got people from Puerto Rico in the house. We got people from Argentina. We got people from Chicago, of course. Hello, everybody from Chicago, California, of course, San Jose, Costa Rica. Nice audience today from all over the place. We know it's a little bit early in America for these webinars, but we have to do them in this schedule because we want to have these great leaders from Africa and Europe jumping into our webinars. And remember, if you can't watch it in this schedule, you can go to my YouTube channel, which is Dr. A. Delgado Gonzalez. I'm actually going to write it in the chat so y'all can look for it. Recuerden que yo sé, amigos, que este es un horario un poquito temprano para las personas que estamos en América, porque sabemos que muchos todavía trabajan en la tarde, pero es importante que lo hagamos en este horario porque precisamente queremos tener a estos invitados que se puedan conectar desde Europa y desde África, así que los que no lo puedan ver en este horario pueden ver el replay o la grabación después en mi canal de YouTube, que está precisamente ahí, es doctora Wendy Delgado, o lo pueden ver en Facebook. Entonces, les contaba que precisamente nuestro líder del día de hoy es uno de los más grandes líderes de África. La última vez que hablamos por teléfono, que fue como en marzo, si no me equivoco, tenía ya como unas 20,000 personas en su línea, así que ahorita debe tener ya bastantes más. Y es una persona que admiro muchísimo porque aparte de que es un extraordinario líder, es una persona súper humilde, súper llevadera, de esas personas con las que uno literalmente puede hablar horas y horas y horas. Así que para mí realmente, amigos, es un honor poder presentar al señor Marshall Niyonzima desde África el día de hoy en nuestra sala. So the person that I'm going to introduce to you guys today is a person that I really admire. He's one of our biggest leaders in Africa. The last time we spoke, I believe he had like 20,000 people or so in his downline. So he is a powerful man, but not only that, he's very humble. He's the kind of person that you could talk like forever. Like he is a really, really nice person. And so guys, it is an honor for me to be able to share this time with Mr. Marshall Niyonzima. So Marshall, you can turn your camera on and just let me open your mic. Actually, let me make you a co-host so you can operate the controls as well. Vamos a abrirle el micrófono en este momento. I believe it's open now. You can, yeah. Yes. Wow. Thank you very much. It's so nice to see you here. Good afternoon, everyone. And I think it's a good afternoon for you guys. Over here where I am is a little bit, it's good evening. So good afternoon, everyone. Thank you very much, Dr. Wendy, for inviting me here. It's a pleasure to be with you tonight.
and hopefully I will provide a little bit value to you. Okay, so if you can hear me nice and clear, if you can please put a plus. So Okay, Dr. Wendy, just are you give, going to translate? yes, that's what I was gonna say. Just give me a couple minutes to translate that. Entonces, amigos, dice Marshall que él está muy emocionado de estar el día de hoy con nosotros, que bueno, espera poder darnos contenido de valor el día de hoy y que si usted lo escucha bien, que por favor le ponga un más en el chat si lo puede ver y escuchar bien. Okay, great. I just would like to apologize about one thing tonight. My internet is not stable, so if I go frozen for a bit, please forgive me. I will be back straight into it. I will try to reboot my router. Dice que nos tiene que advertir que el día de hoy ha tenido un poquitito de inestabilidad en su conexión de internet, entonces que cualquier cosa, si se cae, él se vuelve a reconectar inmediatamente. Brilliant, brilliant, brilliant. So let me introduce myself. Who am I? My name is Marshall Niyonzima. Like Dr. Wendy stated, I am from Africa, a small country called Burundi in East Africa. Entonces, bueno, dice así como estaba presentando la doctora Wendy, mi nombre es Marshall Niyonzima y pues soy líder en esta compañía y vengo de un país pequeño que se llama Burundi, que está precisamente en África. Everybody's saying that you have such a nice view in that place, like you are right in front of the sea, right? I wish. This is just one of the virtual background that I have. Ah, you cheater! Dice que esa vista que tiene ahí al mar es parte de un background o de un fondo especial que tiene él en su computadora. Yeah, this is my dream house, so I always put it so that I can always visualize and see it all the time. Bueno, y dice que precisamente eso es parte de su casa de ensueño y que entonces él siempre la pone porque eso le ayuda a visualizar lo que él quiere. Okay, brilliant. So I left my country, Burundi, at 19 years old, and I came to follow studies in the United Kingdom, and I have been living in the UK since then. Entonces dice que él dejó su país natal, Burundi, desde que tenía 19 años y que se fue a estudiar al Reino Unido y que entonces, desde entonces, ha estado viviendo allí. Yes, so like many people, as you know, our parents telling us, you know, you go to get good, go to study, get good grades, and so that you know you go get a good job and then you will graduate, right? How many of you have been listening, have heard that from their parents? I'm one of them. Dice él que, bueno, lo que nos han enseñado nuestros papás desde hace mucho tiempo precisamente es que vayamos a la escuela, vayamos al colegio, nos graduemos y de ahí salgamos a buscar un trabajo, ¿verdad? Y le digo que yo precisamente soy producto de ese tipo de educación. Yeah, so I consider myself very lucky. So I had an opportunity to explore the world at a young age, and I studied, and I completed my master's degree back in 2012. Entonces dice que él se considera una persona muy, como decir, suertuda porque ha tenido la oportunidad de conocer el mundo desde una muy corta edad, de viajar desde el año 2012. Y de hecho, perdón, y se graduó de hecho con su grado de maestría en ese año. Yes, so I was also lucky when I finished my study, I got a job
and I got a job as a project manager, and I moved up the career rather in the company that I was with in logistics here in United Kingdom. Y bueno, dice que apenas él terminó de estudiar, tuvo un trabajo como director de proyectos en una compañía de logísticas ahí en el Reino Unido. Yeah, I am not one of the people who was complaining about my salary. I think the salary was okay, but there was one thing that was bugging me. Y dice que él no es una persona que en ese momento se quejaba de su salario, dice que su salario en realidad estaba bien, pero que había algo que le molestaba. I was overworked. Estaba trabajando mucho. I felt that, and I was also felt that I am underpaid. I didn't feel that I was paid according to the effort that I was making. Y además se sentía que no le estaban pagando lo suficiente o digamos lo que él sentía que se merecía de acuerdo al esfuerzo que él estaba dando por su compañía. During my last years in my job, En los últimos años en mi trabajo, I had a director as my direct line. I was reporting to him. I felt that he didn't really like me. y yo tenía un jefe al que le tenía que reportar los resultados de mi trabajo y yo sentía que yo no le caía bien a esta persona. I was what we called I was what we call time broke. Have you heard of that terminology? I was time broke, which means that I never had the time for myself or my family at all. Y entonces, bueno, no sé si ustedes habrán escuchado el término que estaba quebrado de tiempo, o sea, que realmente yo nunca tenía el tiempo para poderle dedicar a mi familia ni a las cosas que me gustaba hacer. Yeah, was very hard. This was very painful to me because I had a daughter who was 2 years old, and every time I go to work, she was asleep. By the time I come back, she was also asleep, so I never got to see her. Y para mí esto era muy duro porque tenía mi pequeña niña que en ese momento tenía 2 años y entonces cuando yo me iba a trabajar ella estaba durmiendo y cuando regresaba otra vez en la noche ya la encontraba otra vez dormida. And somehow the universe, because I was complaining, I was thinking to quit my job and do something else. Y de alguna manera el universo confabuló conmigo porque yo realmente quería dejar mi trabajo y dedicarme a hacer otra cosa. And back in 2016, the company was going through the restructure and they were offering voluntary redundancies to people. Y entonces, I'm sorry, what year you said? 2016. Entonces, en el 2016, la compañía atravesó por un proceso de reingeniería en el que estaban reacomodando la compañía y ofrecieron a las personas que querían irse de la compañía que les iban a pagar unas buenas prestaciones. So I'm just trying to share my screen. Voy a intentar compartir mi pantalla. Yeah, many of you who have been in a job maybe for a while know that voluntary redundancy is giving priority to the elder people who are going near retirement. But that time I was only very young, in my late 20s. Y bueno, algunos de ustedes que a lo mejor han tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de empresas, saben que esta oportunidad de poderse retirar de una compañía pronto, por así decir, se le da generalmente a las personas que ya tienen señoría dentro de la compañía, o sea, aquellos que ya han estado muchos años dentro de la empresa, pero pues bueno, yo en realidad tenía un corto tiempo de estar en la compañía y era muy joven. But because I was going to quit the job anyway, so I decided to put my application forward to go, because when you go with voluntary redundancy,
you get given as a package, you get given some money because you're going voluntary. Pero bueno, yo decidí aplicar para esto que ellos estaban haciendo porque por sí ya había tomado la decisión de que iba a renunciar. Y ustedes saben que cuando uno aplica para este, vamos a decir entre comillas, retiro temprano, uno recibe un paquete con bastantes beneficios. To my surprise, my application got accepted. Y para mi sorpresa, mi aplicación fue aceptada. Because no one of the elder people wanted to go because they had a lot of liabilities they had to continue to pay. Y en realidad me sorprendió más porque me enteré que muchos de los señores que ya y las señoras que tenían ya muchos años de estar en la empresa, que tenían mucha señoría dentro de la empresa, no querían irse porque tenían muchas responsabilidades y muchas cosas que tenían que seguir pagando todavía. A lot of my colleagues thought that I was crazy. Muchos de mis colegas pensaban que yo estaba loco. Can you hear me? Yes, you were breaking up a little bit, but I think Right, okay. I got you. Yes, you said that many of your colleagues thought that you were crazy, right? That's right. That's right. That's right. Yes. Yeah, so and then I got given the packet to cut the story short. Later that year, I met a lady called Mila Surjikova. Y pues bueno, para hacer la historia corta, ese año conocí a una muchacha que muchos de ustedes conocen que se llama Mila Serjukova. So Mila, she was telling me, she was showing me the pictures of some trends, flying trends. Entonces Mila me empezó a enseñar las fotografías de unos trenes voladores. And she was telling me, you know, this company is going to be the #1 in the world. You know, you are at the early stage. And I thought she was crazy. Y ella me empezó a decir, mira, esta compañía va a ser una de las compañías más grandes del mundo. Y me empezó a enseñar un montón de cosas. Yo decía, bueno, esta muchacha está medio loca. And that time, remember, I was from corporate world, and I thought this was crazy. So I didn't know nothing about the investment world. Y entonces, bueno, tienen que recordar que yo venía de un background, de un trasfondo corporativo y yo no tenía ni idea de este otro mundo del que ella me estaba hablando. No sabía nada del mundo de inversiones tampoco. But because I had a little bit of money that I got from the package redundancy, I thought maybe this could become something. Y como tenía ese dinero que me habían dado por haberme retirado de la empresa, yo dije, bueno, esto a lo mejor pueda servir para algo. So I put some money there and then I just stopped. I did not look at all. I did not look at the information, at the education we had. I was so attracted by other shiny things that were paying money daily or weekly. Y entonces yo puse una inversión en nuestra compañía, pero en realidad no le di ningún tipo de seguimiento, simplemente lo dejé ahí y en realidad me desenfoqué en otras cosas que a lo mejor brillaban un poquito más en ese momento porque estaban pagando o dándonos dinero todas las semanas o todos los meses. Now, because I was used to work very hard for my money, and I saw somebody show me something that you can do and you don't have to work hard for it, that money is gonna work. I put a lot of money in those kind of programs.
Y entonces, como no tenía una persona que me hubiera educado en cómo yo aprender a poner a trabajar mi dinero para mí y poner más atención a nuestra compañía, yo me desenfoqué en poner más atención a estos otros montones de programas que supuestamente daban dinero rápido. Invertí mucho dinero en ellos. With those programs, I had a lot of success, but a lot of failures as well. So I managed to lose nearly $200,000 in those Y con, business over the period of 2 years. Y en estos otros programas, aunque tuve mucho éxito, en realidad tuve también muchísimos fracasos y la realidad de las cosas es que terminé perdiendo alrededor de $200,000 en un periodo de 2 años. And in 2018, I got another call from Mila again. She asked me to meet up again. Y en el año 2018 volví a recibir una llamada de Mila y ella me dijo que nos volviéramos a reunir. She told me, Marshall, you in this company, you will do well. You will be appreciated as a leader. Y ella me dijo, Marshall, en esta compañía sí te va a ir bien y aquí tú sí vas a ser apreciado como un líder. And that time, I just lost it a lot of money. Then I look into the business again. I look into the education because remember, I lost money because the lack of financial literacy. Y entonces decidí echarle un vistazo de nuevo a la propuesta de Mila y sobre todo echarle un vistazo a todo lo que eran los programas de educación, porque recuerden que mi problema fue que precisamente perdí muchísimo dinero por no haber tenido la correcta educación financiera. So in 2018, when I look at the back office, which was there for 2 years, I never touched it, and I saw the education Andrei Hovratov was teaching, I realized and I discovered that if I had looked in that education, I wouldn't have lost the money that I have lost. Y entonces me di cuenta cuando empecé a ver la educación que nosotros teníamos en nuestro back office y todas las cosas que el señor Andrei Hovratov nos estaba enseñando, que si yo hubiera tenido ese tipo de educación previamente, yo no habría perdido esas grandes cantidades de dinero que perdí. And once I realized the power of that education, I became a student and I became an active partner. Y cuando me di cuenta de la educación tan valiosa que nosotros teníamos en nuestro back office, entonces decidí ahora sí ponerme o volverme activo en nuestro programa. I decided to share the news. I decided to help and to stop hard tech from other people by sharing our Academy of Private Investor Education. Y entonces fue cuando decidí comenzar a compartir con otras personas la información que nosotros teníamos en nuestra Academia del Inversionista Privado. In 2019, I became a vice president. So within 1 year of working, I became a vice president with over 26,000 people in my structure. En el año 2019 me convertí ya en vicepresidente de la compañía con, bueno, más o menos ya un año de haber estado trabajando en nuestro proyecto y actualmente tengo un equipo de casi 26,000 personas. And within that year as well, 2019, last year, I was nominated as one of the members, like Dr. Wendy, one of the members of the Leadership Council, which was an honor and it was a surprise to all of us. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de ser nominados junto con la doctora Wendy para formar parte del Consejo Global de Líderes, lo cual no solamente fue un honor para nosotros, sino que también fue una gran sorpresa porque no sabíamos que esto iba a suceder. Through the education, I became a master profit coach. I became a coach in a business. I became a speaker. Y con los entrenamientos que hace nuestra compañía, entonces me convertí en un coach de nuestro curso Master Profi, me convertí en un coach de negocios y también en un orador internacional de nuestra empresa.
So the reason why I'm telling you my story is Y la razón por la que les estoy contando mi historia I just want to inspire you. I just want to show you that you can also do it. es porque yo quiero que serles de inspiración y que ustedes sepan que si yo pude, ustedes también lo pueden lograr. The reason why you can also do it, if I can do it, a young man from East Africa and came and study here, and I struggled through I lost a lot of money, and I didn't have no financial literacy, really financial literacy until 2016. And now I managed to create a portfolio, a financial portfolio due to the education that I received. Y bueno, yo quiero que ustedes entiendan que cuando yo empecé, en definitiva, no estaba en esta situación. En el 2016 fue una persona que emigró de África del Este a el Reino Unido y que hasta el 2016 yo no tenía educación financiera, y realmente en muy poco tiempo, en este par de años que hemos estado trabajando, ahora yo he logrado crear mi propio portafolio de inversiones y poner mi dinero a trabajar para mí. I became financially independent. Now I don't no longer need a boss. You don't longer need a boss? Is that what you said? I don't need a boss anymore because I became financially independent. Entonces, ahora soy financieramente libre y no necesito nunca más tener un jefe. I run my business like right now from home, which you also can do. Ahora hago mi negocio desde la casa, y esto es algo que también tú puedes hacer. But this is not because of my credit. Pero eso no es crédito mío. This is because of my team. Esto es gracias a mi equipo. But most importantly, the quality of education that we have. Pero sobre todo por la calidad de educación que nosotros tenemos. And the system that our company, our new evolution of the world mission has to offer. Pero sobre todo por el sistema que nuestra compañía, la nueva evolución económica mundial, tiene que ofrecer. Which means you can come in brand new and plug into the system, such as this webinar that I run every day, every 2 days a week worldwide. Is a system you can plug into and you can leverage the system to be successful. Y precisamente estos webinars que nosotros hacemos todos los días en nuestra compañía son parte de nuestro sistema. Son webinars en donde usted puede venir, conectarse y hacer crecer su negocio. Brilliant. So now let me ask you a question. How many of you quiero hacerles una pregunta. are in a marathon 260? ¿Cuántos de ustedes están en la maratón 260? Just put in the chat if you are in the marathon 260. Pongan en el chat, ponga yo o mí, si está en la maratón 260. Brilliant. I see. What's the yo mean? Yo, it's me. I. Oh, right. Okay. So I can see, okay, few people. Oh, great stuff. So I can see, so we got 68 people here, but I only see few people. So, all right. And how many of you who have seen my training on the 19th? Y bueno, ¿cuántos de ustedes pudieron ver el entrenamiento que hicimos la semana pasada? Okay, see Leticia. Okay, brilliant. That's super. Because today I am going to share with you something that I shared with the close member from the Marathon 260 with this session, because I believe that this session can help you really build your business and connect with people naturally.
Y bueno, qué bueno entonces, porque hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes, de hecho, parte de esa información que yo compartí con las personas que están llevando el curso de la maratón en este momento, para que a ustedes también les pueda servir para expandir sus negocios. How many of you are afraid to talk to people about a business or pick up a phone call, talk to someone? Ok, ¿cuántos de ustedes a lo mejor tienen Tap a todavía, plus. ponga por favor un más en el chat, si ustedes de estas personas que a lo mejor todavía le da un poco de miedo hablarle a las personas de nuestro proyecto o agarrar el teléfono y hablarles a las personas para contarles de lo que nosotros hacemos con nuestra compañía. Just put the plus, put the plus. Ponga un If más you, en el chat. yeah, put the plus in the chat if you, okay, Anna. Ponga un más en el chat si usted es Just de put a esas plus if personitas you que a lo are, mejor. or put a minus if you know, you are not. If you're Okay, what? I I'm sorry. see more. So I see Erica, she's not afraid. Great. I see Maria. Yeah, so great stuff. So and I like your honesty, which is great. So I'm going to show you a way you will no longer be afraid to approach someone because you can relate, and it will be just like a you'll be telling the story like I just shared with you my story to connect. Now, how many of you in this call who can relate to my situation? Some of you probably you have a job, you have a good job which you like, and you have good money, but you don't have time to see your family or to spend time with your loved ones. How many of you on this call? Y bueno, quisiera preguntarles, bueno, o mejor dicho, vamos a empezar por decir que me encanta que sean honestos y que nos expresen cuáles son su forma, digamos, de sentir en el chat. Y en realidad yo lo que quiero hoy precisamente es enseñarles cómo ustedes pueden contar su historia, así como yo se las conté. Y quisiera saber cuántos de ustedes se sienten identificados con una historia como la mía, de que a lo mejor ustedes tenían un buen trabajo, les estaba yendo bien, pero no tenían tiempo para poderle dedicar a su familia y a las cosas que les gusta hacer. So I'm going to show you a step-by-step process on how you can structure, you can construct and tell your story within our business. Voy a enseñarles una forma como ustedes pueden construir paso a paso su propio negocio. Do you think you will benefit from this? ¿Ustedes creen que puedan tener beneficio de esta información que les vamos a compartir hoy? Just put a plus for me if you think it is worth your time today. Pongan un más en el chat si usted cree que esta información puede que valga la pena su tiempo. Great, great, great. Okay, I see a lot of plus. Then I'm in the right place. Ok, veo muchos más, entonces veo que estamos en el lugar correcto. Right, okay, so the first thing you need to do, you saw that even if Dr. Wendy has shared my name, I stated my name again. So many people forget to state their name. When they're introducing themselves, they're talking to somebody new, for example. Bueno, ustedes vieron que de hecho la doctora Wendy me presentó. Sin embargo, yo volví otra vez a compartir mi nombre y eso es bien importante. Muchas personas se olvidan de colocar sus nombres en las presentaciones que están haciendo. Because remember, imagine, I just want you to imagine, you've got a river. Y bueno, quiero que ustedes se imaginen como que tenemos un río. One side of the river, you're on one side of the river. Tienen dos lados del río. And this side of the river is you wanting
to speak to someone on the En un, other side of the river. en un lado del río van a estar ustedes y van a tratar de hablarle a otra persona que está al otro lado del río. But the problem, you are scared to go through the water, to go to speak to that person on the other side, because you are scared to drown, right? Pero entonces vamos a poner como que tú tienes miedo de tirarte al río para poder cruzar y llegar hasta el otro lado en donde está esa persona a la que le tienes que dar el mensaje. But how about if you had a bridge that can connect you directly to that person? Would that make it easy for you to reach that person? Pero, ¿qué tal si tú tuvieras un puente que te facilite el que tú puedas llegar hasta donde está esa otra persona al lado del río? Because these steps I'm going to show you, it will be like a bridge that will help you ease up for you to connect to that person, for you to introduce your business to the other person without feeling the guilt that you are selling. Would that be okay? Porque, bueno, y yo quiero que me digan si les gustaría que yo les enseñara cómo ustedes con estos pasos que vamos a compartir el día de hoy podrían construir ese puente para que ustedes pudieran llegar al otro lado y comunicarse con esa persona. Okay, so first you need to state your name. Entonces, lo primero que tienen que hacer, obviamente, es presentarse con su nombre. And then you need to tell about your story, so your background. What did you do? So what did you do at the job, your history, your pathway? Entonces, después de haber presentado su nombre, ahora tienen que empezar por contar su historia, qué es lo que hacían, en qué trabajaban, a qué se dedicaban. You see, I have told you where I come from, what I did, what my parents taught me, like most of people. Entonces, si ustedes se acuerdan, precisamente yo les conté lo que yo hacía anteriormente y les conté también precisamente cuál fue el tipo de educación que recibí de mis padres. Now here, this is where most of the people get it wrong. Some people, they have a story, a good story to tell. Entonces, aquí es donde muchas personas cometen el error de que a lo mejor ellos sí tienen una historia muy buena que poder contar. But they are ashamed of it. ¿They're what? They are ashamed of their past. Pero están avergonzados de su pasado. But this is the story that actually will connect more to people because you are showing that you are a human being. Pero You're showing that you are vulnerable. Pero en realidad es precisamente esa parte la que más conecta con otras personas, porque es cuando tú estás enseñándole a los demás que también tú eres un ser humano y que también tú eres vulnerable. Because if you come in front of someone, if I have started, for example, to start to tell you, I'm a vice president, I have achieved this one easily, without telling you my struggle, you will think that you cannot do it. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo vengo a contarte que yo soy vicepresidente en nuestra compañía y que en realidad logré esto de manera muy fácil? Entonces, tú pensarías que yo no tuve ninguna batalla que librar y pensarías que en realidad lo alcancé porque soy una persona especial. So it is very important here when you're writing your story, and I would recommend to write on a piece of paper, put all the information there. Y entonces lo primero que yo les voy a recomendar es que ustedes escriban su historia y que pongan toda la información en papel. Think of that background that really hurts you. Really that background you feel ashamed of, or really that background maybe you're scared to tell.
y que plasmen en esa parte de su pasado de la que ustedes realmente a lo mejor se sienten avergonzados, o esa parte de su pasado que es dolorosa de recordar, o esa parte de su pasado que los haga sentir avergonzados de ello. Because if you look back, you will find that that story is the one that really defines who you are. That is the story that pushes you to actually become better. Porque si ustedes se dan cuenta, en realidad es esas situaciones dolorosas, esas situaciones difíciles las que definen quiénes somos nosotros. Son esas situaciones las que nos empujan a querer ser una mejor persona. Right, so that's the first thing. So the second bit, what you need to write as the title is just state what career or the occupation you had, what did you like, and what didn't you like. Put in a bullet point and be to the point so that it can remind you what you can talk about. Entonces, la segunda cosa que tienen que hacer es poner cuál era su carrera o a qué cosas se dedicaban ustedes y qué les gustaba y qué no les gustaba, pero pónganlo con en puntos bien específicos, sean muy específicos en esto. Yeah, so at this point, it will remind you to think both sides, not only to think the good things. So you to think what you really hated. Like you see in my story, I hated that the fact that my boss didn't really like me. I felt overused and I felt underpaid. That was my pain. That's what I didn't like. But I liked my salary and I liked my job. But I did not like those things. But that was good enough to push me to the edge. Entonces, si ustedes se acuerdan de mi historia, yo les conté lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Lo que no me gustaba era el hecho de que no tenía tiempo y el hecho de que sentía que mi jefe, yo no le caía bien, que me estaba utilizando, que me estaba explotando, pero al mismo tiempo, digamos que me gustaba el hecho de que ganaba buen dinero en la empresa. Because when you are talking to someone, you don't know what experience they had. For example, if you're doing a presentation in a group of people, I can guarantee you that there will be someone who will relate to your story. Porque tú nunca sabes las cosas por las que ha pasado la otra persona. Yo les garantizo que cuando ustedes comparten sus historias con las otras personas, estas personas se pueden sentir empatía con algunos puntos de su historia, se pueden relacionar con tu historia. So if you look at number one, you talk your background, your vulnerability, and here you say you in your career, what you have done, what you didn't like, what you are doing, you are relating to that person. You are showing them that, you know, you also, you was not born a champion. You studied really hard. Entonces, con estos puntos 1 y 2, cuando ustedes hablan de lo que ustedes hacían, de su ocupación, de lo que les gustaba y de lo que no les gustaba, ustedes están creando una relación empática con la persona con la que ustedes están hablando. Es la forma como ustedes le pueden demostrar a esa persona que ustedes son un ser humano normal y que no fue que naciste hecho un campeón o te volviste campeón de la noche a la mañana. How many of you who have spoken to someone, tell them about the business, and you show them the benefit, they can see that, but they told you, no, I can't do it. Maybe you can do it because you are more experienced. How many of you have had that experience? ¿A cuánto les ha pasado que a lo mejor ustedes les están hablando a una persona del negocio y esta persona les dice, no, bueno, pero es que tú lo has podido hacer bien o has logrado lo que has logrado porque ya tú tenías más experiencia o tú estabas mejor preparado? Okay, I can see that. I can see some people, yeah, have exactly. Now, the reason why this happened is because when you are telling them your story, when you are the way you're approaching them, you are showing them that, you know,
you need really a lot of skills from the beginning, but that's not the case. We all started somewhere at the beginning, we struggle. But many people like to show success only. They don't show the struggle. Y bueno, yo quiero que ustedes sepan que muchas personas a lo mejor les gusta enseñar solamente su parte, digamos, exitosa y no les gusta enseñar sus batallas, pero en realidad todas las personas hemos pasado por un periodo en nuestras vidas en donde hemos tenido que luchar y adquirir nuevas habilidades. You see, for example, in my story, I am talking about I lost a lot of money, and I admit that I was also not financially literate like I should be, because if I was, I wouldn't have lost the money. Y entonces, si se acuerdan, yo compartí con ustedes que dentro de mi historia, yo perdí muchísimo dinero precisamente por no haber tenido la educación financiera necesaria. Now, what is the likelihood as a percentage out there, someone who have never been scammed? ¿Cuánto es la probabilidad de que allá afuera las personas con las que ustedes estén hablando nunca en su vida hayan perdido dinero o nunca hayan sido estafados? It's Almost very, zero. very small, very zero. So here I am connecting, I am telling the person, look, I also was like you. I didn't know a lot, but I have learned, and that's how I became. Yeah. Y bueno, prácticamente esa probabilidad se reduce a cero. Así que en realidad yo en mi historia también te estoy contando que yo también pasé por eso. Now the third point, what you need to say now, you need to say your current situation. Where are you now? Okay. Now here on this bullet point. Entonces, en el tercer punto, tú tienes que contar a dónde estás ahora. On this bullet point, you need to answer all the dislike, all the things that you say you did not like. You need to give solution for them. En este punto, todas esas cosas que tú dijiste que no te gustaban de la situación en la que estabas, tienes que ahora darles una solución. ¿Qué solución tú encontraste para eso que no te gustaba? Because, for example, if I approach someone who has been made redundant like I was. Porque, por ejemplo, para algunas personas a lo mejor van a tener una historia que va a ser redundante como en la situación en la que yo estaba. Now, with what's happening in the world right now, do you think there are many people who are being made redundant, lost their job? Y bueno, con la situación actual que tenemos en el mundo, ¿crees tú que hayan muchas personas redundando precisamente en este tipo de situaciones como la es la pérdida de trabajo? So I'm showing the person, I've been through what you are going through right now, but I have found a solution, and this is where I am now. I am now financially independent. Entonces, yo con esto lo que les estoy mostrando a la gente es, mira, yo también pasé por lo que tú estás pasando, yo también estuve ahí, pero mira, yo ahora soy, bueno, o les estoy mostrando la solución ahora y les estoy diciendo, mira, yo con esto alcancé mi libertad financiera. Now, to this point, I have not told any business. I have not said any business. I'm just telling my story. Y bueno, con esto yo quiero hacerles ver que hasta este momento yo no he hablado en ningún momento de mi negocio. No les he mostrado nada de mi negocio. Simplemente lo que he hecho es contarles mi historia. Now, the person in their mind, what they will start to think of is like, okay, this person has been in my situation, but now they came out of that situation. How did they do it? Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es psicológicamente lo que está pasando en la mente de esa persona que está diciendo, bueno, esta persona estuvo en mi situación, entonces si él lo logró, a lo mejor yo lo puedo hacer también. ¿Cómo fue que él lo logró? Then from this point,
if somebody is curious, Entonces, desde este punto de vista, cuando una persona se siente curioso, they will start to ask you, what did you do? te van a preguntar, ¿y cómo le hiciste? You see, at this point, they started to beg me for the solution. I have not sold them any business. Entonces, si tú lo has hecho bien a este punto, las personas deberían estar ya prácticamente rogándote que tú les cuentes cómo lo hiciste. Pero de nuevo te repito, yo no he hablado en ningún momento del negocio hasta ahora. At this point, it is very, very important, because at this point, the current solution you are showing the person, right? I have been through this struggle like you are going through right now, but I have come out of it. Y en este punto es muy importante, porque lo que tú le estás enseñando a la persona, mira, yo también tuve que librar mis batallas, yo también tuve que librar mis luchas, pero logré salir adelante. Now, the 4 point, this is when this number 4 is very important, because number 1, I showed my vulnerability. Y bueno, en este punto número 4 es súper importante, porque en el primer punto les enseñé ya cuál era mi vulnerabilidad. Number 2, I showed in my story, I am telling what I did not like at all. En el segundo punto les enseñé en mi historia qué era lo que no me gustaba. And number 3, I've already told about my solution. I've managed to come out of it. En el punto número 3 les hablé de la solución y cómo yo hice para salir de mi problema. Now, those of you who have said to me earlier that you have taught about the business to someone and they say, I don't think I can do it. You can do it because you're an experienced person. Y entonces llegamos al punto en cuando la persona piensa que tú lo pudiste lograr porque eres una persona que ya tenía experiencia previa. This number 4, that's when it's very important, the number 4. Y por eso es que es tan importante este punto número 4. You heard in my story, I said that I managed to do it, but it was not because of me. Porque si ustedes se acuerdan, cuando yo les conté en mi historia, yo dije, bueno, yo logré triunfar, pero no fue un crédito mío, fue por otra razón. I have done it because of my team and because of the training and the system that the company has to offer. Lo logré gracias a mi equipo y gracias al sistema que tenemos en nuestra compañía. This is what we call edification, edifying the system or the program, whatever you are edifying. You can also here edify your sponsor. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos edificación, es hablar bien de nuestro sistema, de nuestro programa, de tu patrocinador. If you edify a person, your sponsor, for example, si tú edificas a una persona, como por ejemplo tu patrocinador, in this example, if I'm approaching someone, I am not a millionaire, but I know someone who's a millionaire. I know Armand. I can talk about Armand. Por ejemplo, si tú estás acercándote a una persona, a lo mejor tú no eres millonario, pero le puedes decir, oye, ¿sabes qué? En mi empresa hay una persona que ya es multimillonaria, como por ejemplo el señor Armand Smurnieks, y entonces ustedes hablan de los logros de Armand. So I can show where he came from and he managed to do it because I know his story. Entonces, yo puedo enseñar de dónde salió él y hasta dónde ha llegado. Yo puedo contar su historia. Now, you've heard my story today. If you meet someone who have struggled the same way like I did and you have not. Y entonces, bueno, yo hoy les he contado mi historia. Entonces, si ustedes conocen a una persona que saben que a lo mejor ha pasado por un tipo de lucha como la que yo tuve que librar, entonces ustedes le pueden contar mi historia y esa persona
se va a sentir relacionada con ustedes también. You can talk about my story, etc. But here, the most important things within our academy, what I like to talk about, I want people who come in my business. Pero aquí la cosa más importante que yo quiero que ustedes entiendan es que las personas que vienen a mi negocio to be the people who want to change their life, not just for short term, but for long term. sean personas que quieren cambiar su vida no por un corto plazo, sino por un largo plazo. And this change can only happen through the financial literacy. Y este cambio puede suceder únicamente adquiriendo conocimientos de educación financiera. Because you can make money and someone can take that away from you. Porque puede ser que tú hagas mucho dinero y el día de mañana por alguna razón lo pierdas o alguien te lo quite. But once you know what you can do, once you know the practice, the process, once you're financially literate, somebody can take your money, you can create that money again. Pero cuando tú tienes el conocimiento financiero de cómo levantarte, no importa si el día de mañana alguien viene, te quita tu dinero, si tú pierdes el dinero, tú puedes volverlo a hacer porque ya tienes el conocimiento en tu mente. So through this process, the step number 4, you are showing the person that don't worry, even if you don't know nothing right now. Entonces, en este punto número 4, tú le estás enseñando a la persona, mira, no te preocupes, aun y cuando a lo mejor tú no sepas nada de esto en este momento. We have a system in place. Tenemos un sistema Which you can just plug in every Tuesday and every Thursday. En el que tú te puedes conectar todos los días. You can invite your friends. You don't need to tell them about any business. You can invite your friends. Y tú puedes invitar a tus amigos sin tener que hablarles, de hecho, de ningún negocio. And our leader, Dr. Wendy, Armand, whoever, the people you have edified, they will explain the business better than you can. Y entonces, las personas que estén a cargo de estas conferencias, la doctora Wendy, Armand o los líderes que estén a cargo de estas conferencias, ellos van a poder explicar el negocio mejor de lo que tú lo puedes hacer a lo mejor. Yeah, so here you have already ticked all the boxes for the person to say no. Entonces, aquí tú has quitado literalmente todas las objeciones que una persona podría tener para decir no. Because you have shown the person that you was like them, you found a solution, and you have support in place for them as well. Porque es muy importante, tú le has enseñado a la persona que tú eras una persona como ellos, pero que has alcanzado algo grandioso, pero lo más importante es que hay todo un sistema y todo un equipo detrás dándoles el soporte y la ayuda que ellos necesitan. Now, let me just give you a little bit of my example of my story, the way I broke it down when I was structuring it. Entonces, ahora les voy a contar cómo hice yo para escribir mi historia, cómo hice yo para estructurarla. So the name, obviously, I put it like a title name and I put my name. Entonces, bueno, como les dije, obviamente puse mi nombre. And I put the background, occupational history. Then I wrote about my background and my pathway. Entonces, Like I told you my story. Después de eso, lo que hice fue escribir acerca de mi background o de mi trasfondo y mi ocupación, digamos, lo que fue mi historia en ese momento. Then, the point number 3, I put dislike and then I listed in the bullet points what I hate, what I did not like. En el siguiente punto puse lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Entonces, en este caso, puse estos puntos para listar todas las cosas que no me gustaban.
So here I am talking about the pain. Así que aquí yo estoy hablando acerca de esas cosas que eran dolorosas para mí. Okay, and then in here, then I am showing solutions. You need to write down all the solutions to those things that you did not like. Y en esta otra, entonces, escribí todas las soluciones a esas cosas que no me gustaban. Okay, and then the number 4, which is very important, where I am edifying the system. Y el punto número 4 es muy importante, que precisamente es en donde yo estaba edificando nuestro sistema. Now, this is important, and it will depend on what kind of customers or client you want in your team, because I want customers who want to be financially educated, who want a long-term wealth. I show them, I explain them the good experience about the academy, the training, and that I have managed, because of the training, I managed to build my own portfolio, investment portfolio. Y aquí esto es bien importante, que tú decidas qué tipo de personas o de clientes tú quieres en tu equipo, porque como les dije, yo quiero gente que quiera lograr un cambio permanente en su vida. Yo quiero gente que quiera esa educación financiera para que ellos puedan lograr ese cambio permanente también en sus vidas. Now, in here, I am also talking about my success. Aquí también estoy hablando un poco acerca de mi éxito. And then I combine, I said, my success is not just because of me, it's because of the system and the trend. Y That's aquí how I entonces, ended up my story. aquí entonces lo combino y de hecho le doy fin a mi historia diciendo, mira, esto no es solamente todo crédito mío, sino que es gracias a mi equipo y a mi sistema. Y es así como finalizo la historia. So it is very important, for example, if, for example, you are someone who want to attract networkers who just want to make money, entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que solamente quiere atraer networkers, que solamente quieren ganar mucho dinero, then you can identify someone who's been successful in the business. Like you can identify Armand entonces or Dr. Wendy. Pueden edificar a una persona que haya tenido ya mucho éxito en nuestro negocio como Armand o la doctora Wendy. So in this part, you can relate according to the customer you want to attract. Entonces, en esta parte, tú tienes que saber relacionarte con el tipo de persona que tú estás queriendo atraer. Now, let's have a look at my complete story like I stated at the beginning. This is Entonces, my complete story after I put all of them together. Entonces, esta es mi historia completa después de que ya yo uní todas las partes. Now, you can make it as short as you want. The ideal, if you want to be quick, the ideal time is about 1 to 2 minutes, no more. Entonces, lo ideal es que cuando tú desarrolles esta idea, te tardes un par de minutos, no más. Yeah. So let me end up by giving you two quotes. This is a quote from Gary. He said that the great marketing is about telling your story in such a way that it compels people to buy what you are selling. Entonces, yo quiero finalizar con una frase de Gary Vaynerchuk. I don't know what's the right pronunciation. No sé cuál es la pronunciación correcta, pero dice él que el mejor marketing es aquel que trata de contar tu historia en una forma tal que haga que las personas quieran comprar aquello que tú estás vendiendo. Now, I want you to think your story like a bridge. Yo quiero que ustedes piensen de su historia como un puente.
that can help you speak to your customer or convert to your customer easily. Que puede ayudarle a esa persona que tú tienes enfrente a que se convierta en un cliente o en parte de tu equipo. Now, this another quote that I really love. It says, like, tell the story of the mountain that you climb. So which means that tell the story of the struggle that you had to go through. Entonces, esta es otra frase que me gusta, que es, cuenta la historia de la montaña que tú tuviste que escalar. Es decir, esa parte de tu vida en la que tú tuviste que superar alguna lucha. Because your words Porque tus palabras could become a page pueden convertirse en la página in someone else's survival guide. So de which means de la historia de la guía de supervivencia de otra persona. which means in my example, in my story, I want to help. I'm telling my story so that some people who are falling for these shiny objects, shiny businesses, Entonces, en esta parte en mi historia, yo les cuento cómo muchas personas se van por esos negocios que dizque brillan mucho, que ofrecen dinero rápido. I want to show them that I have been through it before and I found a solution, and I'm trying to tell them, don't fall for it. Y lo que yo les estoy contando con esto es decirles, mira, yo también pasé por ahí, pero no caigas en esa trampa. Yo les estoy dando en este momento una solución mejor para que ellos no tengan que pasar por eso otra vez. Because my story is not about selling. Porque mi historia no es acerca de vender. If you make your story about trying to sell, then you will struggle. Si ustedes están tratando de vender a una persona con su historia, entonces ustedes mismos van a terminar batallando. Your story should be to relate and show people that if you can do it, they can also do it. En realidad lo que queremos es que tú con tu historia le puedas demostrar a la otra persona que si tú lo lograste, ellos también lo pueden lograr. So if I can do it, Entonces, you also can do it. si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Thank you very much. And I hope you find value in today's training. And I hope I managed to add some value. And I will encourage you to use your story in everyday presentation. Use your story when you are talking to people. Tell them about your experience so that they can relate to you. Así que yo espero, amigos, haberles podido regalar algunos consejos de valor el día de hoy. Y lo que yo quiero realmente motivarlos es a que ustedes cuenten sus historias, que cuando ustedes están conversando con las personas, que cuando ustedes están haciendo una presentación, ustedes le cuenten su historia a otras personas para que ellos puedan reflejarse también en su historia. Make yourself known for your story, not the position you have in a company. Hagan que las personas los conozcan por su historia y no por la posición que ustedes tienen en la compañía. Thank you very much. Así que muchas gracias. Entonces, mi gente, bueno, ponga un 1 en el chat para darle las gracias al señor Marshall Niyonzima el día de hoy. I'm saying put a plus in the chat if you are thankful with Mr. Marshall Niyonzima, if you think that what he just shared with us is of great value, which of course it is. Actually, let me put my own ones. Namaste, namaste. Like in India, they like to say namaste.
Como dicen en India, muchas gracias. Y no sé, amigos, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, también si tienen algún comentario que hacer, lo pueden escribir en el chat o pueden Muchas levantarme gracias. Muchas su mano. gracias. Muchas gracias, dice él. Thanks a lot. If you have a question or a comment that you would like to make, you can write it on the chat or you can raise your hand and I will open the mics so that you can do it. They loved you, look. I'm so grateful, thank you. Dice que se siente muy agradecido, que muchas gracias. I hope many people will go and use it, because then for us to get to 10 million people, we need the army of financial literate people, the people who understand the vision that we have. Y realmente, amigos, yo espero que esta sea un arma muy valiosa porque realmente, y que la sepan utilizar, porque realmente necesitamos llegar a esos 10 millones de personas pronto antes de nuestra salida al mercado. Veo que Erika está levantando su mano, so I see Erika is raising her hand, so I'm going to open your mic, Erika. Voy a abrirte tu micrófono. Ya puedes hablar, Erika. Eso. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, dile a ¿cómo se llama? Marshall, Martial, ¿cómo, Sí. ¿cómo se pronuncia? Marshall. Marshall, oh yeah, Marshall. Dile que Marshall. muchas gracias, que estamos muy contentos de verlo, que lo hayas invitado tú y que lo queremos de nuevo de regreso para sus consejos y que nos vaya motivando cada día más y sobre todo que nos vaya enseñando cada día su experiencia. So she's saying that she's very glad that I invited you to our webinar today and that hopefully this will not be the last time that you will be sharing your knowledge and your advices with us, and that she's very thankful for all the information that you shared with us today. Thank you very much, Erika. Yeah, definitely. I mean, we all one family. So, and the collaboration is worldwide. Dice Erika que somos una gran familia y que por eso colaboramos entre todos a nivel mundial. They're asking if you have a YouTube channel. Yes, I do. And yeah, I have some, I like to do some training about what we have in our company. So yeah, so my YouTube channel is there. I mean, many times I posted in a group of some of the video about the cryptocurrency as well, about our blockchain, etc. So I've done some video about it. Dice que sí lo tiene, que de hecho en algún momento él ha compartido también algunos videos ahí hablando, por ejemplo, de cosas como nuestro blockchain o de criptomonedas. Entonces que puede encontrar esos videos en su canal de YouTube. Veo que Yoli tiene también su mano levantada. So Yoli, te voy a abrir tu micrófono. ¿Ya puedes hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita Wendy. Le saluda de Betty desde acá, desde Lima, Perú. Un gusto, me conecté al Zoom por intermedio del enlace que publicó. Lo tengo agregado en Facebook y estuve desde el inicio súper espectacular, tremenda información. Y bueno, brindarles un saludo porque estamos creciendo diariamente a nivel internacional y bueno, acá todos somos una familia. Espectacular, bendiciones, súper agradecida por el enlace que compartió. Por intermedio de ello me he unido. So she's saying that she's also very thankful that she was able to connect to this webinar through the link that we put in our, I think it was our Facebook group or either one of our chats, and that she was connected from the very beginning and that your webinar was something spectacular. Oh, thank you very much. I appreciate it. Dice que muchas gracias. I appreciate it. So yeah, my YouTube channel is Bendiciones, un fuerte abrazo siempre.
estamos creciendo y bueno, me gusta también, bueno, yo todavía tengo 18 años, rango agente ya, agente express. Tengo una organización de 70 personas, estoy estructurando para consultor. Me gustaría que esto, cuando tengan así webinars, me comenten el enlace para yo poder ingresar y así ir aprendiendo un poco más y estructurando y creciendo. Claro que sí, Muchas Yoli. De gracias. hecho, siempre los compartimos en nuestros grupos. That's my for like baby, Mimi. And so she said that Muchas gracias, she's señorita Wendy. Bendiciones. Un abrazo de Lima. gracias a ti, hermosa. Bendiciones para ti también. Entonces, so she's saying that she's 18 years old and that she's already an agent working her structure to become a consultant. And she is from Lima, Peru, and she feels like we're all a big family. And so she was saying, please, every time you have these kind of webinars, share the links. And she closes her comment by saying, God bless y'all. Oh, wow, amazing. At 18 years old, I wish I opened my eyes at 18 years old. Right. So well done to you. That's what I was telling one of our business partners this week. We had his son that joined, and he's 20 years old. And he was like, I want to fire my boss. I want to be like Dr. Wendy and travel the world, you know, helping people. And I'm like, oh, that was like so amazing, you know, to know that you can impact the lives of many people at that level, you know, young kids. Like I told his dad, you know, I wish I could have known about this information when I was 20 years old. Where would we be right now if we would have known about these things when we were 20 years old, right? Exactly. So we are blessed. We are blessed. Amen. Entonces, dice él, Yoli, que te felicita que a tan corta edad ya tú estás empapándote de este tipo de información. Y bueno, precisamente le decía yo que esta semana tenía yo una conversación con nuestro socio Ismael, a quien le mandamos saludos, por cierto, hasta Houston, Texas, porque le decía yo que me sentía súper orgullosa de que su hijo Joseph, con tan solo 20 años, está súper prendido de que ahora quiere hacer nuestro negocio. Él se unió también esta semana a nuestra compañía y que precisamente él decía, papá, yo quiero ya despedir a mi jefe, no quiero más estar en el rat race o en la carrera de las ratas, como le dice Robert Kiyosaki, y quiero ser como la doctora Wendy, viajar por el mundo ayudando a muchas personas y no tener nunca más un trabajo. Y yo le decía a Ismael, wow, imagínate qué valioso que estos muchachitos con 20 años estén ya empapándose de esta información. O sea, si nosotros hubiéramos sabido de estas cosas cuando teníamos 20 años, ¿dónde estaríamos ahora? Así que, amigos, esto es lo bonito de nuestra profesión, de lo que nosotros hacemos, porque precisamente estamos impactando vidas. Tú nunca sabes a quién tú puedes estar impactando, desde muchachitos que apenas están cumpliendo su mayoría de edad, que ya quieren hacer este negocio, hasta gente de la tercera edad, como por ejemplo, ustedes han oído también el caso, la historia de nuestra famosa María Cuevas, ¿verdad? Que siendo ya un adulto mayor y el día de hoy es vicepresidente en nuestra empresa con 4.500 personas en su equipo y 4.5 millones de dólares en volumen. Así que es muy bonito porque de verdad cualquier persona que se lo proponga en nuestra empresa puede también tener éxito. So I was telling them that it is so inspiring that we can impact the lives of so many people, no matter what age they are in, because we have the example of these 18, 20-year-old I'm gonna say kids, but we know that they're not kids, but to us, you know, they're our kids. But you can impact not only the lives of young people, but you can also impact the lives of, you know, we have the example of Ms. Maria Cuevas. She's
a woman that is 67 years old, and she's a vice president in our company with more than 4,500 people in her structure and a volume of like $4.5 million, you know? So you can impact the life of many people, and this is the to me at least is the most valuable thing of what we do in our profession, of what we do in our business. So no sé, amigos, si alguien tiene alguna otra pregunta. Does anybody else have another question? I could open your mic, or you can write it in the chat. Doctora, yo. Dale, Brun. Okay. Thank you very much, Marshall, to bring to us that much value to our meeting tonight. And my question is regarding, for example, when people doesn't have any resolve, and even though they have a good story, sometimes it's difficult to bring people over the business, over the project, even though the project, we know the system, and everyone else has had a good result, like you, like Dr. Wendy, and like Armand Muniz. So how can we really do it without a good result, edifying our people like you, like Dr. Wendy, to bring over in our group, in our team, more people? Because some people always want us to have the result first, and then they want to join. But if you don't have, even though you're edifying our teammates, you know what I mean, they don't take its will. So how can you do it? Or, and not how can you do it, how did you do it? Because you have more than 26,000 people in your team. So I would like to hear it again one more time. And one more time, I want to thank you very much for all the great information you shared to us today. Tradúcete a ti mismo. He needs to translate himself. Okay, lo que le estoy preguntando a Marcial es darle las gracias primero por esa valiosa información que nos trajo hoy, pero le estoy preguntando si normalmente cuando uno no tiene todavía resultado importante, a pesar de tener una linda historia atrás, a pesar de edificar la gente que está con nosotros, que ya han tenido resultado, a veces cuesta mucho traer a más personas a nuestros equipos. Entonces, le estoy preguntando cómo hace él, cómo lo ha hecho para traer a tanta gente, a pesar cuando empezó no tenía tanto resultado. By the way, Marshall, let me introduce you to Andedon Brun. He's one of the leaders that is doing our business in Costa Rica. He's original from Haiti, and he's doing an extraordinary job. He gives some amazing presentations. So I just wanted to... Thank you. Bon après-midi, Monsieur Brun. Bon après-midi, Martial. Bon après-midi. Alors, on peut parler français aussi. Vamos a hablar ahora en francés. Great question. And I have an answer for you. You see, the result I am showing, you could hear my story. In my story, I've given like two kind of results. So one is obviously through the network, I became a vice president and I became all of that. But I said something else also, which through the education that I have learned through the API, I managed to build my own portfolio, financial portfolio. Now this, you can do this without recruiting. Yes. Just because of our knowledge, but just because the training. That's why it's so powerful what we have. We have more than what other people have. Do you want to translate? Brun, ¿quieres traducir eso que acaba de decir él? Ah, sí, claro. Él está diciendo que normalmente al final del día, para nosotros tenemos dos tipos de
de negocio. La primera parte es la que es la parte financiera, que nosotros podemos invertir y hacer crecer nuestro negocio sin realmente reclutar a más personas. Entonces, para él es muy importante esa parte que otras empresas hoy por hoy no tienen esos dos portafolios. Podemos invertir, ganar dinero sin realmente llamar la atención a ninguna persona, pero teniendo eso como resultado es fuerte para llamar la atención. So let me give you an example. For example, for Yoli, she's 18 years old. So obviously not a lot of experience in business, maybe. I'm not sure, because nowadays you can be 18, you could have tons of experience. Depends. But let's assume someone is 18 years old and they don't have no experience, okay? And then you come in our academy, she's in our academy, she have learned about 8 rules of private investing, for example. Do you know how many people in the world don't know those rules? And these are what we call professionals, but they don't even know those ones. A lot. Sí, está tomando un ejemplo de la chiquilla que tiene 18 años, que entró en nuestro negocio. Bueno, hoy día no es por edad, pero sabemos que en el mundo hay muchísima gente que no tiene la habilidad y educación financiera, pero una vez que se adquiere ese tipo de información, ese tipo de educación, nosotros somos valiosos. So what you can do, you can say, you have to always be honest. Look, I just started this bit at this. Obviously, you say your pain, your history, and then your you know what you didn't like, and then to the third point, you talk about the solution. Now, I have found this academy, and they teach me how to be a financial literate. So here, let me show you what I've learned. Did you know that if, and then you use the table of the compounding effect, for example, yeah, compounding interest. Did you know that if you save $10 every single month, and then you find somewhere you can invest at 8% per month, you would become a millionaire in 10 years? Did you know that? So what you're doing, you are, even though you don't have experience in success, you are showing authority because you have a knowledge that they don't have. Correct. That's why it's powerful to consume the product. Sí, entonces él está diciendo, después de hablar de nuestras penas, de las cosas que nos ha gustado y no nos ha gustado en nuestro trabajo, lo importante es poder hablar también de la parte de investment, de inversiones, donde muchísima gente en el mundo no tiene eso. Entonces, al final del día, si podemos decir que hemos encontrado algo que nos puede traer dinero en la mesa, en nuestra casa, las personas van a estar de acuerdo a escuchar. Y dio el ejemplo de $10 que se puede poner a invertir con intereses compuestos, el famoso staking que tenemos, y de ahí se puede convertir esos $10, esos $50 en muchísimo más dinero. Cualquier persona, por más que tengan dinero, va a estar interesado a escuchar la propuesta, y de ahí se puede realmente traer a más gente. Yes, Mosho. So at this point, yes, at this point, can you still hear me? Yeah, I can still hear you. Yeah. So at this point, you are demonstrating that you have some knowledge they don't have. And then at the number 4, you can say, look, if I haven't achieved this, but I'm on my way now to build my own financial portfolio just because of this knowledge. Sí, a raíz de ese conocimiento, puede decir, a pesar de no tener un resultado aún, puede decir que ya estamos en camino a poder lograr tener los resultados requeridos a partir de ese conocimiento o esa educación financiera. Cualquiera puede estar interesado. And now this is where you can then define like Mr. Armand Muniz. Now, see, Armand, let me tell you a story of one of my sponsors in our company who started like me with nothing, zero, and he learned the knowledge and he built a portfolio. Now he have a portfolio of $2.2 million. Wow. A ese nivel se puede realmente hacer referencia o edificar a Armand Muniz, y dio el ejemplo de alguien que conoció, que está en su equipo, que empezó sin nada
y hoy día tiene más de $2 millones en su haber con el equipo que tiene. Entonces, indicando esas cosas es poderoso y que la gente siempre les va a llamar la atención. Now you can see it doesn't matter whether you have an experience or not. The problem a lot of people have is that they don't consume the product they have, they bought, or they don't believe themselves in the product they have. Sí, el problema que siempre ha pasado es que la gente no consume el producto o el sistema que ellos están metidos. Si no hay creencia, si no cree en el producto que tenemos, que estamos manejando, cuesta mucho llegarle a la gente. Primero tenemos que ser nosotros fiel, creyentes de lo que tenemos, que es NEEM, y de ahí va a ser más fácil hablar de la historia. Right. So did that answer your question? Of course, Marshall, of course. Thank you very much. It's what I wanted to hear, and thank you one more time. Gracias, Marshall. Claro que sí, has respondido a mi pregunta de lo que preguntó él. Ha respondido bastante bien y de forma bastante explícita. Gracias. I would like to add something to that. Quisiera agregar algo también a eso. And I don't know how many of you guys have had the opportunity to go to the GoPro event in Las Vegas that it takes place usually in December with Mr. Eric Worre. He's a guru of the MLM business. It is so, I don't know if inspiring is the word or motivating to see when they present the 6 figure earners. Like I was gonna say 1 million earners or 6-figure earners in the industry. There's so many millennials, so many kids that are 20-something years old and they're already making more than $1 million selling products, guys. Like selling keto products or selling things to lose weight or stuff like that. And so what I think when I see them is like, dude, if they did it, then I can do it as well. And one of the things that is very important when you don't have the results yourself, for instance, for me, it's very easy to recruit a person because when they go to my Facebook and they see that I've been all over the place or how big my team is or the volume that my team has, it's very easy for me to recruit people. Like almost every person that I present the business to, it's a yes for me, but it was not like that at the beginning. So I had to leverage in other people's stories as well. And one of the things that you need to understand is that before you have these massive results, what you have to do is to compensate that in numbers, because probably at the beginning, not many people is going to say yes, but that means that in order to get your yeses, you're going to have to do a lot more presentations than obviously when you are already at the top that you make one presentation and you sign up a person. So you need to compensate that with numbers. The problem is that many people get discouraged because they want to have results these fast, and so when they go to one person and they say no, they get discouraged. 2 no's, 3 no's, and they are already quitting, you know. And we have a saying in Spanish that every no brings you closer to your yeses. So it's a matter of patience, it's a matter of developing skills, and that doesn't happen overnight. So una de las cosas más importantes, amigos, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en el curso de GoPro que hace Eric Worre todos los diciembres en Las Vegas, y es tan impactante y de verdad una cosa que inspira tantísimo ver a estos mocosos de 20 años desfilar en la alfombra roja, de que son personas que ya se han ganado más de $1 millón en la industria. Chicos, vendiendo
productos, vendiendo productos keto, vendiendo productos para adelgazar, haciendo algún negocio, no sé, de Forex o criptomonedas o lo que sea, pero son mocosos de 20 y tantos años ganando ya millones de dólares en la industria. O sea, imagínense realmente lo que nosotros tenemos en la mano, que precisamente no tenemos que salir a vender nada de estas cosas, sino que literalmente lo que hacemos es aprender a poner a trabajar nuestro dinero para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos chicos? Porque yo precisamente lo que les decía ahorita es que para mí es muy fácil hacer una presentación y obtener un sí en este momento en que precisamente nuestro equipo ya tiene tantos miles de personas, tenemos uno de los volúmenes más grandes en toda América. Bueno, la posición que yo tengo en la compañía, prácticamente que a cada persona que yo le doy la presentación es prácticamente un sí. Pero no siempre fue así. Al principio del negocio yo también tuve que aprender a apalancarme en las historias de otras personas hasta que yo alcancé mi propio éxito también. Entonces, es lo mismo que hacen estos muchachos, pero a la vez tienen que aprender a desarrollar esa paciencia de compensar la cantidad de sís que ustedes obtienen de diferentes personas con la cantidad de presentaciones que ustedes tienen que dar, porque el problema, por ejemplo, de un muchachito de 20 años es que no tiene la credibilidad delante de los adultos de que una cosa así puede ser real, de que un muchachito de 20 años puede hacerse multimillonario en nuestra industria. Entonces, ellos tienen que compensar dando muchas presentaciones para comenzar a conseguir esos poquitos sís y de ahí ir volcando la moneda a que efectivamente puedan dar muy poquitas presentaciones con una alta cantidad de sís. Entonces, so I saw Mr. Joe Bruno is raising his hand. His camera's already on. This is a member of our local council. So it is an honor for me to open his mic. Welcome, Joe Bruno. Hey, Dr. Delgado, and what's up, Marshall? Yeah, how are you doing, Joe? Hey, it's good to see you, brother. I just wanted to add on to the team the question about how can you have more confidence and how can you have, how could you obtain more confidence and be able to recruit more people into your business? And I just want to add a few things. I don't want to take away Marshall's shine. He's such a great teacher. And if you need to know about cryptocurrency, man, this is the guy to talk to. He can put it into perspective for you in a better way than I've seen anybody talk about cryptocurrency. But I wanted to share, there's an African proverb that says, if there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. And what I want to speak about is that. Hold on, let me translate that. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Entonces, amigos, bueno, quiero presentarles a Joe Bruno. Él es una persona de nuestro equipo que está desarrollando el proyecto en inglés. Y es parte, de hecho, de nuestro consejo local de los Estados Unidos, y él está agradeciéndole al señor Marshall por estar con nosotros el día de hoy, diciendo que es además un gran líder y un gran conocedor también de lo que es el mundo de las criptomonedas y el blockchain, que es una persona que además lo puede explicar súper bien y súper fácil. Y él dice que hay un dicho africano que dice, so what's the African saying again? Okay. If there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Entonces dice que si tú no tienes un enemigo interno, los enemigos exteriores no te pueden hacer ningún daño. And what I want to say about that is the biggest enemy that we face is fear. Y dice que el enemigo más grande que nosotros podemos enfrentar es el miedo. And some have said that the definition of fear is false evidence appearing real. Entonces, la definición de miedo es evidencia falsa que parece real. In order to have confidence in yourself, you have to be able to
attain the knowledge Y and be able, go ahead. para poder ganar más seguridad en sí mismo, lo que tú tienes que hacer es llenarte de conocimiento. And when I say knowledge, I mean to have the knowledge about what our business is about. Y cuando me refiero al conocimiento de lo que se trata nuestra empresa. Because if you don't have the confidence in what our business is about, you can't, you then can't project that confidence in order to someone else. Porque si tú mismo no tienes el conocimiento bien de qué se trata nuestro negocio, entonces tú no puedes presentar la oportunidad con la suficiente seguridad a otra persona. So in other words, if you don't have the belief in yourself, nobody else will believe in you. En otras palabras, si tú no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti. Also, I wanted to say that there's three types of people that we have in the world. There's winners. A eso Losers. además quisiera agregar que hay 3 tipos de personas en el mundo. La primera categoría son los ganadores. There's winners, losers, and those who haven't discovered how to win. Son, la primera es ganadores, la segunda son perdedores y la tercera son aquellas personas que aún no han descubierto cómo ser ganadores. With leaders like Dr. Wendy Delgado and Marshall and many leaders around in our company globally, they will support you to help you become confident and to be able to have the belief in yourself, and give you the tools in order for you to become successful and reach the results you want. Y líderes como precisamente la doctora Wendy Delgado o Marshall o tantos otros líderes que están trabajando a nivel mundial, ellos les pueden ayudar también a que ustedes obtengan ese conocimiento y que puedan entonces hacer crecer esa seguridad en sí mismos para que ustedes puedan obtener los resultados que ustedes están buscando. If you want to succeed, you have to be willing to fail. Si tú quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto también a tener fracasos. You have to embrace failure, and if you're not failing, that means that you're not trying. Si tú no estás aceptando tus fracasos, entonces difícilmente vas a llegar a tener éxito. And I just wanted to say that I support all of you. Actually, I am in under Dr. Wendy Delgado's structure. And so I'm glad to just give a few words of inspiration and let you know that we're here to support you. And if you need help with training or presentations or anything that you need, you can always contact one of us and we will help you. Y pues bueno, quiero que sepan que yo formo parte de la estructura de la doctora Wendy Delgado y que estamos aquí para servirles y que si alguno de ustedes necesita cualquier tipo de ayuda, aquí estamos para poderles ayudar. And the last thing I just wanted to say, Dr. Delgado, is that it doesn't take any effort to be a loser. Y lo último que yo quisiera agregar, doctora Wendy, es que no toma ningún esfuerzo el ser un perdedor. If you want to succeed, you have to be willing to work for it day and night for it. Y si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que estar dispuesto a trabajar día y noche por ello. Paying the price, se llama pagar el precio. You have to be able to turn your pain into your passion. Tienes que ser capaz de convertir tu dolor en tu pasión. Thank you, Wendy. Oh, Thank you, Marshall. that was very nice. Thank you for bringing so much value also into this webinar, Joe. So muchas gracias a Joe por aportar también esos comentarios con tanto valor. I see Mr. Devin Howard in the house. También vemos que aquí está Mr. Devin Howard en la casa. So I'm gonna
I'm going to unmute your mic so you, I think you probably want to say something, add something to whatever we've been saying, so we can wrap it up with you. Entonces, vamos a abrirle el micrófono a Devin ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Wow. Question I'll clarify after. Someone asked me a question here. Yeah, I'll clarify after you, David. Okay. Hey, don't mean to take anything away from you, brother. Man, so good to see you. Wow. Worry, man. There's some power in the house here. Some power in the house. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. El día de hoy ha sido un webinar poderoso. I'm very happy to see. I've known Dr. Wendy, Martin, and Bruno for a while, and wow, to see I see how much I've changed, but to see how much all of you have changed, and I'm very, very proud of every single one of you, especially you, Joe. Y bueno, quiero que ustedes sepan que yo he conocido a la doctora Wendy, a Marshall y a Joe también desde hace ya varios tiempos y me siento muy orgulloso de ver cómo todos ustedes han estado creciendo y me siento muy orgulloso de ti también, Joe. So I'm not going to take much time. Joe, wow, you said a lot. Very impressed, very proud of what you just said. Normally I'm the motivational speaker, but it seems like other people are stepping up and doing now. I'm very happy to see that. Así que me gustó mucho la aportación de Joe que hizo ahorita y bueno, normalmente yo soy como ese orador motivador en todas las charlas, pero qué bueno ver que ya hay otras personas también haciendo este trabajo. So I just want to say, if you need to have confidence in yourself, you need to believe in yourself. I know that's a hard thing, taking the first step. And that's what we're here to do. We're here to take you by the hand or kick you in the butt, whatever it takes for you to be motivated to do the things that you need to do. And you can be successful. Believe in yourself. Entonces, amigos, yo quiero que ustedes sepan que lo primero que ustedes tienen que hacer para ganar seguridad es creer en ustedes mismos. Y bueno, aquí estamos nosotros también para darles ese jaloncito de orejas o jalarlos desde la cabeza o si ocupan una patadita en el trasero, lo que ustedes necesiten para que ustedes también puedan tener los resultados que nosotros hemos tenido. Each of you that are here today, you have taken the first step by attending, by listening, by taking notes, by learning from each of us that are here today to help you. And it's your job to succeed and help others to succeed too. Y bueno, el primer paso precisamente hacia el éxito es el que ustedes, amigos, estén aquí conectados en esta conferencia, queriendo aprender, tomando notas, precisamente para que ustedes puedan crecer y también poder ayudar después a otras personas. You're making your story now. Ustedes, This is the time for all of us. This is very exciting times. Están creando su historia en este momento. Este realmente es el momento para que ustedes puedan brillar, amigos. Estos son tiempos muy emocionantes. These are very exciting times for us. We are going to make history with what is happening now. And you, your children, everyone will look back in 5 and 10 years and look and see what we have done. We are going to change the world. Y realmente, amigos, en este momento nosotros estamos haciendo historia, vamos a cambiar la historia de lo que está pasando en la humanidad en este momento, dentro de 5 a 10 años, ustedes, sus hijos, sus nietos van a volver a ver hacia atrás y se van a dar cuenta de cómo nosotros habremos cambiado la historia del mundo. Don't quit. Keep doing what you're doing. Have confidence in yourself. We're here for you. We're here to support you. We all will succeed, but only if we help each other. Así que no se rindan, amigos. Aquí estamos nosotros para ayudarles. Ustedes no están solos. Nosotros estamos aquí para ayudarles también a ustedes a cambiar su historia. Así que vamos a hacer el trabajo juntos. So thank you for letting me speak. It's always a pleasure. Remember, we're all leaders. We're all co-owners of this company. So please do your best and you will always succeed. Never quit. Así que
Amigos, una vez más les digo que no se rindan, aquí somos todos una familia, vamos a lograrlo juntos y a construir la historia juntos. So thank you, Devin, for your comment. I really love you, and Cam, you guys are doing such an awesome job. Muchas gracias a Devin también por su comentario tan valioso. Él y su esposa Cam están haciendo también un trabajo extraordinario en Vietnam y pues bueno, estamos realmente súper orgullosos también de poderlos tener el día de hoy con nosotros. Así que, so everybody, I think there's no more questions or comments. Creo que ya no tenemos más preguntas o comentarios, así que vamos a dar final ya a nuestra conferencia del día de hoy. So we're wrapping Marshall it up. quería decir algo, Wendy. Marshall quería decir algo, comentar algo. Oh, Marshall, you said you wanted to comment something else? Your microphone is muted. Hold on. I think Rodio, is it Rodio? Rodio? Sorry if I'm mispronounced your name. Rodio asked me the question because he said about through the translation. Basically, when I was referring to the compounding interest, about the knowledge of it. Entonces, dice que va a contestar una pregunta que hizo Rodo en el chat, que cuando él estaba hablando del interés compuesto se estaba refiriendo a obtener el conocimiento de cómo funciona este. This is one of the things that we teach. Actually, the CEO teach in our academy, and if you every Tuesday there is a training about the investment. Y esto es una de las cosas que precisamente nuestro CEO, el señor Andrei Jovratov, nos enseña en nuestros entrenamientos. De hecho, ustedes saben que todos los martes y jueves hay entrenamientos en las noches de cómo hacer crecer tu negocio y cómo dar tus primeros pasos en la inversión. Yes, so in our, it shows you in 10 years time, it shows you a number. If you save 10% of $100, which is $10 every year, and you find a place where you can invest 8% return per month. Entonces, ustedes saben que precisamente en estos entrenamientos tenemos una diapositiva que habla del interés compuesto y de cómo si tú ahorras el 10% de $100, es decir, $10 con interés compuesto todos los meses. In 10 years time, you will generate over $1 million. So that's what I was referring to. I was not referring to compounding interest on our staking. That's not what I was, because this person misunderstood of what I was saying. So I just wanted to clarify so people don't get it wrong. Entonces, estos $10 con interés compuesto en cuestión de 10 años, literalmente pueden llegar a convertirse en más de $1 millón. Entonces, quería hacer la aclaración de que a eso era lo que yo me estaba refiriendo y no al staking, que parece que esta persona no entendió o hubo un malentendido en lo que yo quise explicar. Okay. All right. But for also in our staking, if you want to know, you can do the compounding actually. So what you do at the moment, before, I mean, we've only had 3 months, like Alman stated last time. What you can do, let me leave you translate a little bit. Ok, entonces yo quiero que ustedes sepan que también en el staking pueden hacer esto del interés compuesto. Ustedes saben que tenemos 3 meses más para poderlo utilizar, de acuerdo a lo que dijo el señor Arman Smurnieks en la semana pasada. When you receive your unblocked tokens, cuando tú recibes tus tokens desbloqueados, you can put into staking. Lo puedes poner en el staking. When you receive your staking, you put that into staking next month. Y lo puedes poner en el staking para el próximo mes. You will receive more staking. So that means it's like you're also receiving
interest on what you have already staked as well, and you can continue to put the interest as well back into staking. So that's why some people say that you get a compounding interest on your token also. Entonces, al tú... I think yeah, go on, sorry. So, entonces, al tú volver a meter esos crypto units que te han liberado de este mes, tú los vuelves a meter otra vez para el próximo mes en el staking. Así es como tú puedes ir ganando más crypto units con el interés compuesto. Yeah, so that the person was confused about that with what I was explaining, but I just wanted to also make him understand as well that you actually can. Ok, entonces quería hacer esa clarificación, ¿verdad? Para que esta persona pudiera entender adecuadamente lo que yo quise decir. That's it. Muchas gracias. Así que amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Los esperamos mañana. Recuerden, 11 a.m. en nuestro webinar con el señor Armand Murniex, así que no se lo vayan a perder. Muchas gracias a Marshall, a todas las personas que también hicieron sus comentarios o preguntas. Al final, le agradecemos mucho por su tiempo. Y pues sobre todo a Marshall, ¿verdad? A mí me gusta siempre honrar el tiempo de los líderes que se conectan con nosotros todas las semanas a compartir su conocimiento para ayudar a que nuestra familia de NEEM siga creciendo. So thank you everybody. Thanks for all of you who have been connected today. And of course, thank you to Marshall. I always like to honor the time of the leaders who share their knowledge with our people and their efforts to make our new family to keep on growing. So thank you very much, Marshall. We appreciate it from the bottom of our heart. And I really hope this is not the last time that we have you in our house. And we wait for you guys tomorrow, 11 a.m. Central American time and 12 midday Central time, USA, Mexico, and Colombia. So we wait for you for our webinar with Mr. Armand Murniex. All right, so I'll see you tomorrow. Besitos a todos. Y'all have a great weekend. Bye-bye. God bless you all. Thank you.